Gracias, Alondra, muy amable. Gracias por tu bonita presentación. Es un gusto compartir el panel contigo, con la doctora Paula Navarro y con el doctor Julio Wong Abad. Yo más bien quiero pedirte un favor grande, que es exponer 15 minutos y después tenemos una conferencia, la competencia de Roque Caivano, así que les voy a pedir que me voy a ir volando. Les Sí, pido por favor doctora, si por me permiten. supuesto. Usted puede extenderse Ok, lo que necesite y requiera. Sí, ok. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy me he pedido que exponga sobre el regajo y las implicancias en los centros de arbitraje. Bueno, el regajo, de acuerdo a la ley 32069, es un registro para este, incorporar a las instituciones arbitrales y junta de resolución de disputas y cuyo objeto es mejorar la transparencia, reducir los riesgos, y en líneas generales, garantizar una correcta administración de arbitrajes y junta de resolución de disputas. Actualmente hay 4 centros registrados y es una gran pena porque el centro que primero se encuentra registrado tiene ISO anticorrupción, ISO antisoborno, y lamentablemente, de acuerdo a la práctica que conocemos, es el centro que tiene más denuncias y más tráfico de justicia. Entonces, es una pena que el Regajo inicie su registro con el centro más denunciado a nivel nacional y que entre todos los árbitros está claro que tiene malas prácticas. Y los que hemos pasado por ese centro, tenemos claro y hemos vivido experiencias de terror. Y los contratistas que han pasado por ese centro han vivido situaciones de terror. Entonces, el regajo se está inaugurando con una desazón para toda la comunidad de árbitros de Junta de Resolución de Disputas. Entonces, el día de hoy recibí una llamada del regajo y le dije, no puede ser, porque ustedes lo que buscan con este registro es mejorar la transparencia, eliminar el riesgo, pero la información que nos da realmente este, nos decepciona y no nos da ganas de registrarnos, porque nos dicen, ¿por qué nos están registrando? Porque lo que estamos viendo no nos da ninguna seguridad y certeza, y menos de que el arbitraje mejore y menos la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, en ese sentido, la realidad está superando los hechos. ¿Y por qué? Porque actualmente tenemos más de 500 centros de arbitraje, más de 5.000 árbitros, y el 90% de los centros de arbitraje son abogados de las partes. El contratista busca un centro, pero no solo busca el centro, busca al director o al dueño del centro para que sea su abogado. Y el abogado, ¿no?, elige al árbitro y se asegura que ese árbitro favorezca a una de las partes, normalmente al contratista, porque también tenemos casos en los cuales el árbitro tiene la consigna de favorecer a la entidad, si no, no va a volver a ser designado por esa entidad. Y después emite un laudo. El laudo se supone que es a favor del contratista, pero ¿qué es lo que pasa? Claro, para los contratistas es negocio redondo, pero una vez que estos contratistas van a ese centro y los designan como su centro administrador, empieza la extorsión. Los extorsionan, les liquidan, les aumentan los montos de honorarios, de secretaría arbitral, y es una vía crucis para los contratistas. O sea, cuando se creó la ley de arbitraje y se implementó en nuestro país, los MARCs, mecanismos alternativos de resolución de controversias, conciliación, arbitraje, eh, dispute board, JPRD y cualquier otro mecanismo que se cree más adelante, el objetivo de estos mecanismos es que los centros enseñen a las partes que tienen la capacidad primero de autocomponerse. O sea, la idea de los MAR es que las partes aprendan o recuperen su capacidad de autocomposición. Y quien tiene que enseñar eso somos los centros, quien tiene que dar las garantías de que las partes ya conocen el conflicto como una oportunidad que ambas partes pueden salir ganando, somos los centros.
pero en el país actualmente los centros son los primeros que contravienen esas buenas prácticas, porque no le dan la oportunidad a las partes que elijan a sus árbitros o a sus adjudicadores, o direccionan a favor de un árbitro o a un adjudicador, o direccionan a favor de un árbitro y de un centro. Entonces, si desde el Estado vienen las malas prácticas, ¿no? Las excusas que dan es de que el ministro es el que ha elegido a ese centro y no hay otra forma. Es decir, entonces, si desde el Estado nos da esta información, a nosotros nos genera una desazón tremenda. Y no podemos seguir hablando entre líneas, o sea, tenemos que decir la verdad. O sea, si hay denuncias, hay denuncias. Y la mayoría de los centros siguen ese ejemplo. Entonces, el Estado debería ser el primero en dar el ejemplo para que luego los centros, por lo menos, entiendan entre líneas de que las buenas prácticas es lo importante en el centro. El otro principio que es importantísimo para los centros es la buena fe. O sea, un Marx, su principio fundamental es la buena fe del centro, de las partes, de los árbitros, de los adjudicadores y de todos los actores que participan en un Marx. Hay buena fe, mala fe, es decir, prácticamente se han vuelto juicios pequeños con las malas prácticas judiciales. ¿Me escucha? Sí. Se Ahora fue sí, la doctora. señal, sí. Sí, doctora. Bueno, bueno, desapareció el correo del centro y la entidad no tenía dónde presentar el recurso contra el laudo. Entonces, imagínense que tú tienes un proceso judicial y desaparece el Poder Judicial. Vas y no hay nada. En donde está el Poder Judicial hay solo cemento. Esto está pasando con los centros, porque todo el trámite es virtual y los correos de los centros, las páginas web no puede desaparecer, pero imagínate que desaparece el momento que una de las partes va a presentar un recurso. Y esto es lo mínimo que les cuento. Me imagino que la doctora Paula Navarro tendrá más casos de organización criminal, cuando, porque cuando nosotros quisimos desarrollar los mecanismos alternativos, la idea era hacer una elección transparente, idónea, imparcial, frente a la insatisfacción del Poder Judicial. Pero miren, todo lo que ahora tenemos, 90% de los centros con malas prácticas. ¿Y por qué estas malas prácticas? Porque los centros no pueden mantenerse. No es fácil mantener un centro, una oficina, personal, estructura. Entonces, para mantenerse, tienen que recurrir a las malas prácticas. Y ese es el problema que está generando actualmente, porque de tal manera que si tú no tienes dinero, entonces, ¿cómo mantienes el centro? Entonces, los centros pues recurren a recibir los casos con un encargo y recurren a direccionar los arbitrajes a favor de contratista y ciertas entidades. Entonces, esta es la situación actual. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos que tener claro que los principios rectores de los MARC son la UP, la autonomía y voluntad de las partes y el debido proceso. Es decir, no puedes resolver nada sin escuchar a ambas partes. Entonces, yo creo que estos principios ya no solo pueden ser principios, tienen que ser reglas, tienen que ser de estricto cumplimiento y observancia, porque me decía hoy Regajo, es que vamos ahora a probar los actos delincuenciales de los centros. Eso no se puede probar, es dificilísimo. Los centros se cuidan bastante, tendrías que estar en ese acto, en ese momento, no se puede probar, a no ser que sea muy evidente, ¿no? Con el laudo, con la decisión, con la anulación, pero es difícil probarlo. Entonces, porque los centros se cuidan, ¿no? Estas cosas las hacen entre gallos y medianoche. Y el Estado no apoya con tener este tipo de centros en sus cláusulas. Y con las designaciones constantes a un solo árbitro. Hace poco me contaron que hay un árbitro que tiene 100 designaciones de una misma entidad. O sea, caos. O sea, y en arbitraje, en Marx, nada es casualidad. Nada es casualidad. Decisiones repetitivas. ¿Por qué? ¿Por qué decisiones repetitivas? Quiere significa que el árbitro está compartiendo sus honorarios con el procurador que lo designa. Elección de centro repetitiva. Quiere decir que el procurador o la entidad está recibiendo un porcentaje de ese centro. Entonces, nada es casualidad. Entonces, a nosotros no nos pueden contar que no, que esto se está haciendo así, porque tal situación, por tal motivo. Nosotros tenemos claro qué está pasando. Entonces, yo les pido que los árbitros del futuro, los árbitros
jóvenes, yo creo que es la única salvación que tenemos, porque ahorita, en la situación como está, ninguno quiere abanderar las buenas prácticas, todos hablan entre líneas y eso no puede seguir así. Para ser árbitro, lo único que se requiere es honestidad. Lo demás se aprende. Son pocos artículos, son procedimientos sencillísimos que se encarga un secretario. Entonces, lo único que requerimos de los árbitros del futuro, de los nuevos árbitros y jóvenes, y sé que CAE llega un grupo de jóvenes, es su honestidad. No necesitamos nada más. Entonces, en ese sentido, quiero hacer una reflexión muy grande de lo que está pasando en nuestro país. Si seguimos así, simplemente la gente se decepciona de la justicia privada, la gente sufre mucho, vienen a mi centro llorando, quejándose, porque les llaman por teléfono, los extorsionan, suplantan árbitros, suplantan adjudicadores, y las denuncias que tienen se quedan en el olvido, los contratistas no tienen dónde ir, no saben cómo hacer, porque estos centros ya saben cuál es el negocio y van a abrir otro centro y otro centro y otro centro. Ellos nunca van a dejar de vivir del arbitraje de las juntas, porque ya saben cuál es el negocio, que siempre va a haber una parte que solicita que haya, que solicite la intervención en favor de una de las partes. Entonces, esta es mi reflexión del día de hoy. Y estoy muy preocupada y espero que nuestros Bueno, la doctora Karina continúa, bueno, está fallando su internet, pero creo que ya estaba culminando su exposición. Agradecemos de igual forma, justo ya se conectó, doctora. ¿Quiere finalizar su intervención, su exposición? no, agradecer a CAE por el continuo esfuerzo de capacitar estudiantes, profesionales y por la oportunidad de contar lo que está pasando en nuestro país. Recordemos de que somos el país que tiene más experiencia, más de 27 años resolviendo controversias de forma alterna mediante arbitraje, conciliación y ahora JPRD y DAPS. Tenemos que buscar soluciones diferentes y las soluciones diferentes está en conocer a tu árbitro, es decir, conocer a tu adjudicador. O sea, miren, no se puede designar por designar. Eh, por ejemplo, el Canal de Panamá, cuando se construyó esta obra, se tenía una lista de árbitros y estos árbitros no se les podía designar si no terminaban el arbitraje. O sea, la condición era para que se le designe un segundo arbitraje, tenían que terminar en el que ya fueron designados. Y los honorarios tenían una cuota fija. Eso también sería importantísimo, porque frente a la falta de regulación, a la falta de libertad, se genera el libertinaje. Entonces, creemos que es momento de poner más candados y exigir que por lo menos los árbitros adjudicadores que resuelven controversias con el Estado no pueden tener menos de 20 años de experiencia. ¿Cómo puede ser 2 o 3 años de experiencia? No porque los jóvenes sean inexpertos, sino porque un árbitro de 20 años ya está testeado, ya ha testeado su moralidad, ha recibido casos de corrupción y ha dicho, no, no, deseo ser honesto. En cambio, un joven, si tú le ofreces o de alguna manera por su falta de experiencia, entonces puede cambiar su opinión. Entonces hay que tener mucho cuidado en la designación de los árbitros, por favor, en la elección de procuradores, en la elección de centros. Así es que estamos en una situación muy difícil que sé que los ponentes que están aquí van a compartir conmigo. Muchísimas gracias, es un honor. Agradecemos la intervención de la doctora Karina Zambrano. Continuando con el bloque de presentaciones, tenemos el honor de contar con la participación del doctor Julio Wong Abad, abogado por la PUC, máster en Derecho Público y Administración por la Universidad de Jaén, España, profesor en la Academia de la Magistratura, la PUC, y en la Maestría de Contratación Pública de la UPC, y miembro honorario del Círculo de Arbitraje con el Estado, que abordará el tema anulación de laudo y el panorama actual. Aquí le cedo el uso de la palabra. Doctor Julio, lo escuchamos. Buenas noches, realmente un honor estar nuevamente con una actividad del CAE.
junto a destacadas profesionales. Me gustó compartir con la doctora Zambrano, la doctora Navarro. Eh, Estoy de acuerdo y estoy en desacuerdo con lo que acaba de decir la doctora Zambrano. De acuerdo, obviamente ya sé lo que dice sobre la preocupación y los temas eh, son reales, hay una preocupación que tenemos todos sobre este tema, pero no descartemos jóvenes. Me convendría que se refiriera sobre todo a gente vieja, ¿no? Yo estaría de repente en uno de los primeros lugares, pero no creo que debamos poner una condición como la que se decía, ¿no? Yo pienso que los jóvenes están llamados a tomar y a hacer un muchísimo mejor papel que el que estamos haciendo incluso en este momento. Gente con algún recorrido en resolución de conflictos. Bueno, voy al tema por el cual me han convocado, así que voy a tratar de algunos pronunciamientos judiciales relativamente recientes que tienen cuestiones muy interesantes respecto a contratación pública y algunos realmente bastante importantes. El primero es el reconocimiento del laudo, ¿cierto? El caso signado con el número 395/2024, en este caso Lima Expresa demandó el reconocimiento del laudo extranjero contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es un caso que dará seguramente muchísimo por hablar. Eh, Acabo de compartir en mi perfil de LinkedIn la sentencia. Pensé que ya la había publicado alguien, por eso no lo había compartido antes, pero viendo que no tenía acceso al documento, no lo veía en redes, acabo de compartirlo. Es un documento extenso, son 134 páginas. Como siempre, la primera sala nos da muchísima información. Esta costumbre de cortar y pegar piezas del expediente a mí me molesta un poco como lector, pero como investigador resulta interesante porque nos permite a veces asomarnos a los propios escritos de las partes e incluso a partes sustantivas del laudo. Entonces está ahí la sentencia, hay que revisarla. Eh, Hay un interesantísimo desarrollo del Tribunal Arbitral primero para considerar que no se habían acreditado actos de corrupción, no había, como dice, hay una frase que se repite a lo largo del laudo y luego en la sentencia, eh, no habría los indicios suficientes, sería el sinónimo, para llegar a la conclusión de que el contrato se celebró en razón de corrupción. El tema es apasionante porque la municipalidad lo que alega es que en efecto se ha producido corrupción y por consiguiente el reconocimiento sería contrario al orden público internacional. El, el tema queda abierto todavía porque la sala comercial eh, exhorta a los jueces penales para que lleguen a conclusiones en este caso que podrían afectar incluso lo que se está decidiendo en esta sentencia, en este reconocimiento del laudo. El tema está interesante, no les puedo dar mayor indicación porque tengo que leerlo con muchísimo cuidado todavía, pero está el documento ahí, pero me parece que era importantísimo referirme a él como novedades, digamos, novedades que están sucediendo en este momento en materia de laudo. Es un reconocimiento del laudo, pero como ustedes saben, las causales de negación del reconocimiento, de negativa a reconocer, son las mismas causales de nulidad, son las causales que están recogidas en la ley modelo, en la Convención de Nueva York, en nuestra propia ley también, entonces definitivamente que están entroncadas y afectan el razonamiento de la Corte respecto también a temas de corrupción en laudos domésticos. Otro caso, un caso que no está siendo no es conocido, ¿de acuerdo? Es el caso 34/2024, que es una sentencia dictada por la Primera Sala Civil de Piura, así que no está publicado, no lo he encontrado, por lo menos
la página web del Poder Judicial. En este caso, un caso también muy, muy importante, en el cual un árbitro concede por primera vez, que yo conozca, una indemnización por enriquecimiento sin causa, pero una indemnización por enriquecimiento sin causa, pero que no deriva de presupuestos adicionales. En el caso, se produjo un contrato por emergencia para reparar algunas defensas ribereñas y luego el contrato no se perfeccionó. Eh, en razón a esto, no se paga la prestación y el contratista recurre al arbitraje. En el arbitraje reclama el pago, lo reclama por enriquecimiento sin causa y la entidad, en este caso el gobierno regional de Piura, alega que no hay contrato, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, que está prohibido demandar un enriquecimiento sin causa. El tribunal arbitral asume la posición del contratista, eh, declara la existencia de contrato y, contradictoriamente, declara también fundada la indemnización por enriquecimiento sin causa. Esto se lleva a anulación del laudo y creo que la sala correctamente declara infundada la demanda. Más allá de que parece contradictorio que se declare existencia de contrato y al mismo tiempo que se declare enriquecimiento sin causa, pareciera a primera vista que hay un error en el juicio del árbitro. Es un error sobre el fondo del asunto y por consiguiente de la, eh, fuera del control judicial. La sala civil de Piura, primera sala civil de Piura, señala que en este caso hay contrato, ¿de acuerdo? Por consiguiente, había convenio arbitral. Y se refiere a que tampoco está prohibido que se declare o que se discuta el enriquecimiento sin causa, siempre y cuando ese enriquecimiento sin causa no derive de la falta de aprobación de presupuestos adicionales. Dice, no se da entonces el caso de eh, manifiesta inarbitrariedad, como señala la ley, y por consiguiente dice, yo no entro en el tema de fondo, no puedo entrar en el tema de fondo, y declara infundada la demanda y válida. Por consiguiente, es primera sentencia, la cual eh, se, no se declara la nulidad de un laudo que reconoce el pago del enriquecimiento sin causa. El tema está muy, muy interesante. En los próximos días me han pedido que anonimice la sentencia, así que una vez que tome el trabajo de borrar todos los nombres, lo comparto. Vamos a estar pendientes seguramente de mis publicaciones. Esta sentencia realmente es muy, muy interesante. La tercera, el tercer caso, también es un caso que la verdad es que cuando uno ve la jurisprudencia, cuando uno estudia la jurisprudencia tiene algo sensacional, ¿no? ¿Por qué me apasiona? Porque son como capítulos de una serie. Es como si ver 24 horas y cada sentencia. Imagínense cómo me gustará leer sentencias y laudos, ¿no es cierto? Porque eh, en en determinadas circunstancias, los protagonistas realizan una conducta, uno considera que está bien, pero en la siguiente el tema se complica, la trama se complica porque los mismos protagonistas están en papeles contrapuestos. ¿A qué me refiero? No sé si conocen, yo también está publicado en mi perfil de LinkedIn el tema el caso de amparo interpuesto por CHT Sigma contra por el Ministerio de Educación, me parece, si mal no me equivoco, pero el tema fundamental es que en este caso CHT Sigma, eh, la entidad guarda silencio ante una ampliación de plazo, ante una liquidación, y por consiguiente la empresa, el contratista, considera que se ha producido la aprobación tácita de su liquidación.
y por consiguiente va a arbitraje para que le paguen la liquidación. El tribunal, en ese caso, considera que a pesar de que existe aceptación tácita de la liquidación o aprobación tácita de la liquidación por silencio de la entidad, es necesario revisar eh, aspectos de cumplimiento de lo que llama eh, reglas imperativas de cumplimiento para una ampliación de plazo, era el tema. Guardó silencio la entidad, pero el tribunal dice, a pesar de ese silencio, yo debo comprobar si en efecto eh, se ha roto, se ha afectado, perdón, la ruta crítica, y yo compruebo que no se ha afectado ruta crítica, por consiguiente es un requisito indispensable para la ampliación de plazo, y así la entidad haya guardado silencio, yo tribunal considero que no se debe conceder la ampliación de plazo. Esto va a la sala comercial, y la sala comercial lo lleva en anulación la empresa, CHT Sigma, el consorcio, y la sala comercial lo que dice es, oye, este es un tema de fondo, si está bien o mal cómo haya resuelto los árbitros, yo no puedo entrar en ese tema. Eh, los argumentos sobre los cuales el tribunal ha resuelto han sido propuestos por las partes. Alegó eso el ministerio o la entidad, y por consiguiente yo veo que aquí hay motivación, puedo estar o no de acuerdo con esa motivación, pero ese ya no es problema mío. Declara infundada la anulación, se inicia el amparo, llega hasta el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, en una sentencia sorprendente, declara que fundado el amparo, porque considera que la norma que señala que la norma del reglamento incluso, que señala que ante el silencio se debe entender aprobada la ampliación de plazo, es una norma imperativa, y que esa norma imperativa ha sido desconocida, dice la sentencia del tribunal, por la sala comercial. Por consiguiente, anula la sentencia de la sala, y en buena cuenta le ordena a la sala comercial que declare nulo el laudo. Lo simpático, bueno, lo dramático de esto es que el tribunal acusa a la sala comercial de no aplicar una norma del reglamento, cuando la sala comercial no tiene forma de aplicar una norma del reglamento. O sea, no es su labor aplicar las normas sustantivas para resolver caso alguno. Lo único que tiene que hacer la sala comercial es comprobar si existe o no una causal de anulación. Total que este es el caso realmente preocupante, ¿de acuerdo? Porque supone una intromisión del juez constitucional en la resolución de los árbitros. Tiene ahora un capítulo nuevo, y es esta sentencia, que es la 132/2025, en la cual ahora, miren cómo cambia, como les decía, los roles de los personajes. El tribunal arbitral, seguramente conociendo la sentencia del tribunal, se presenta una liquidación, la liquidación es observada por la entidad, y el contratista reclama pago de su liquidación en los términos propuestos. Y el tribunal dice, sí, pues, ha habido, ¿cierto?, un silencio de la entidad, y por consiguiente la liquidación se entiende aprobada. Es verdad que en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones alega multitud de cosas más, ¿no es cierto? Dice que la liquidación tiene errores y demás por tales y tales motivos. Pero en primer lugar, lo que ha sucedido es que el tribunal, perdón, que la entidad guardó silencio, y la liquidación, por ese motivo, entiende el tribunal, quedó consentida. Ante ese hecho, ante el consentimiento, dice, los argumentos que me puedes exponer no tengo para qué analizarlos exhaustivamente, porque la razón principal por la cual yo le doy la razón al contratista es que tú has guardado silencio, y por consiguiente, de acuerdo al artículo tal, se entiende aprobada mi liquidación, o la liquidación del contratista. El ministerio lleva a anulación este laudo,
Y ahora la sala, ¿de acuerdo? En contraposición completa con el tribunal, declara nulo el laudo porque considera que existe motivación aparente, ¿de acuerdo? ¿Y por qué acusa de motivación aparente? Porque considera que el hecho de sostener que ante el silencio de la entidad se ha producido eh, la aprobación de la liquidación, ese hecho, que por en cuenta parece acabar con la discusión, no es impedimento para que el tribunal revise los argumentos del ministerio, los evalúe y resuelva sobre ellos. Eh, el tema es muy discutible, ¿no es cierto? Porque supongamos lo siguiente, supongamos que somos árbitros en un conflicto de responsabilidad civil, por ejemplo, y consideramos que no ha habido daño. Evidentemente, ¿cierto? Decimos, para nosotros no ha habido daño y por consiguiente no tengo que analizar nada más, porque en mi estrategia argumentativa, la no existencia del daño, simplemente así se hubiese probado relación causal, incluso factor de atribución, si no hay daño, no hay nada que reparar y por consiguiente no tengo por qué analizar argumentos que finalmente no tienen trascendencia respecto del tema de fondo. Y supongamos que nos llevan a anulación ese laudo y a pesar de que no se discute que para nosotros no hay daño, se nos dice, oye, pero igual tienes que haber analizado si había relación causal, como dice la parte que pide la anulación, o que hubo factor de atribución fue una acción dolosa. Pero si para mí, si este elemento falta, el resto poco importa que pueda ser necesario analizarlos, no sería necesario analizarlos. En en la estrategia argumentativa del tribunal, esos razonamientos, esos argumentos pierden peso justamente porque el tribunal le da el mayor peso a la falta de cuestionamiento de la entidad. Podemos estar en desacuerdo con esta posición, ¿de acuerdo? Seguramente yo hubiera resuelto el tema de una manera distinta, pero lo que me parece es que no podemos acusar a este laudo de motivación aparente, ¿de acuerdo? O sea, lo que pasa es que es una motivación que a mí no me convence, pero ¿cómo puede ser motivación aparente la motivación que se funda o que reproduce la posición del Tribunal Constitucional? Yo puedo estar en desacuerdo como lo estoy con esa sentencia CHT Sigma, pero al mismo tiempo reconozco que el tribunal se equivocó, pero dio las razones. Si esas razones son reproducidas en un laudo, bueno, igual, ¿no? Podría no estar de acuerdo con el laudo, pero no hay, en mi opinión, motivación aparente. Por consiguiente, otra vez, ahora, más allá de de cuál del grupo de árbitros tenga razón, porque de qué tribunal tenga razón, tanto la justicia constitucional como la justicia ordinaria, justicia, la sala que está juzgando sobre nulidad el laudo, se están eh, intrometiendo con la labor de resolución de los árbitros. Ahora, es verdad que esto es un problema en este momento, parece ser de discusión absoluta, ¿no? Si estuviéramos en el Poder Judicial, esto motivaría un pleno jurisdiccional para reunir a todos los árbitros y que discutan y digan, estamos de acuerdo sobre cómo se tratar esto. Pero esta es una oportunidad perdida de la ley. La ley debió resolver este tema, porque ya 32-25 estos problemas se estaban produciendo. Por consiguiente, hay ahí un tema en el cual la justicia constitucional está diciendo una cosa, bueno, como es una única sentencia con un tribunal distinto, no sabemos si este criterio a continuar, pero la justicia ordinaria está bien en un sentido contrario, pero ambas parecen ser bastante intromisivas en la labor de los árbitros. Tendría algún caso más que comentar, pero creo que estoy abusando ya del tiempo y por consiguiente lo dejo ahí para
alguna oportunidad posterior. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Julio Abad, por su brillante intervención. Y culminando con el bloque de presentaciones, tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Paula Navarro. Es egresada de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres y egresada de la Maestría de Arbitraje Internacional de la Universidad de Rioja, España, con especializaciones en arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversiones por la Universidad ESAM, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico y la American University Washington College of Law, USA. Asimismo, cuenta con especializaciones en Derecho de la Construcción, Gestión Pública y Contrataciones con el Estado. Conferencista en diversos seminarios sobre arbitraje en contrataciones con el Estado, arbitraje internacional y procedimiento conciliatorio. Se desempeña como jefa del Departamento de Arbitraje de la Procuraduría Pública de la Fuerza Aérea del Perú, especialista procesal de la Dirección de Aplicación Jurídico-Procesal y coordinadora de la Unidad Funcional de Articulación Territorial de la Procuraduría General del Estado. Actualmente es subgerenta de Asuntos Arbitrales del Seguro Social de Salud, ESalud, que abordará el tema la defensa del Estado con la nueva Ley de Contrataciones Públicas, a quien le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Simplemente para actualización, me olvidé ahí de actualizar el CV, pero ya no estoy a cargo de la Subgerencia de Asuntos Arbitrales de Salud, simplemente por si acaso para las notas. Bueno, en principio, un agradecimiento enorme al Círculo de Arbitraje con el Estado por la diferencia en invitarme a esta mesa. Muy honrada me siento de estar con los profesionales que el día de hoy nos acompañan, no solamente en esta mesa, sino en las anteriores que se han desarrollado. Temas muy importantes y que me permite justamente, previo a iniciar mi exposición, dar dos puntos particulares. El primero, sí, justo la sentencia que el doctor Wong estaba mencionando sobre de reconocimiento del laudo internacional, sí es interesante que demos una lectura a todo el documento. Es más, pude ver esta sección final donde la sala hace una exhortación al Poder Judicial para que este proceso penal, es más, que el que acaba de iniciar ahora nada más el 23 de septiembre, el juicio oral del caso de la exalcaldesa Susana Villarán, pueda avanzar de manera rápida porque esto está vinculado a muchos otros procesos civiles que tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y un tanto interesante, y respaldando lo que dice el doctor Wong, de hacer una lectura de ese laudo, pero también de unas resoluciones anteriores. Esa es una resolución 32. Pude ver ahí ingresando al CER la resolución 31 donde la municipalidad habría solicitado justamente en atención a la existencia de estos procesos penales la suspensión de la emisión de esta decisión por parte de la sala. Y me parece un poco contradictorio ahí por parte de la sala que siempre nos dan sentencias muy interesantes para la lectura, que mientras que en la 31 deniega, bajo un supuesto de, como no quieres otorgar una contracautela, te deniego la suspensión, y en la siguiente da un discurso que parecería muy moral sobre exhorto al Poder Judicial para que resuelva este caso, dejando ya básicamente confirmado un laudo que da los vínculos a aspectos penales que obviamente hasta que esto no concluya no puede acusarse a nadie sobre algún acto de corrupción. Pero ciertamente es una sentencia de obligatoria lectura a propósito de la especialidad que nos convoca a todos nosotros. Y para dar inicio a la exposición y traer el tema que se me ha permitido exponer el día de hoy sobre la defensa del Estado en la nueva ley de contratación pública, no debo de dejar de señalar justamente un tema que la anterior mesa mencionó y que en muchos aspectos ha sido abordado por la doctora Zambrano, y es lo siguiente, va en vínculo. Quiero expresarlo de esta forma. Mencionaba en la otra mesa que las normas creadas, entiéndase las normativas de contrataciones con el Estado, las normas creadas parecieran, o casi afirmativo fue, que fueron creadas para facilitar al Estado. Desde la 30225, con el artículo 226, que era quien inicia el proceso arbitral puede irse a cualquier institución arbitral,
Esperemos que no sea lo mismo ahora con la 32069 sobre el regajo y el listado y los centros que están inscribiéndose o los centros que van a inscribirse, y por lo tanto básicamente la administración de todo lo que es el arbitraje va a estar en manos más que de los árbitros de las instituciones arbitrales. Espero que no sea muy apocalíptico lo que les estoy mencionando. Es una clara muestra que las normas no son creadas a medidas para facilitar la labor del Estado, y en este caso, como estoy hablando sobre la defensa jurídica del Estado, para facilitar la labor que hacen las procuradurías públicas. En casos similares, como estos artículos, por ejemplo, el artículo 226 de la anterior normativa, el 45, el pertinente sobre las acciones para interponer demandas de anulación de laudos por parte de las procuradurías públicas cuando tienen que hacer todo un procedimiento de autorización sin el cual obviamente el procurador estaría incurriendo ahí en responsabilidad, son el diseño, entre por ahí, buscamos otros artículos más, hablo específicamente de lo que es ejercicio de defensa cuando estamos ya en controversia, que es lo que nos llama a esta mesa. No son normas diseñadas para facilitar el trabajo al Estado. Ciertamente, en muchos de los casos es donde se han llevado la mayoría de las historias de terror, que insisto, todavía nos está pendiente a octubre hacer esta recopilación de historias que si nos juntamos entre muchas procuradurías públicas y ni siquiera seccionar esto con procuradurías públicas, traemos también a muchos privados que lamentablemente han tenido que enfrentar algunos casos similares con algunas instituciones, porque hay muchos casos, encontraríamos muchas historias que nos dan a ver que no, las normas no están creadas para facilitar el trabajo a las procuradurías y en consecuencia, por lo tanto, al Estado. Me permito hacer una proyección simplemente para no perderme en la exposición, porque cuando tiendo a hablar de esto, empiezo a soltar muchos casos y al final no termino tratando todo lo que me gustaría hablar con ustedes. Entonces, para hacer un breve resumen de estos temas y respetar el horario, sobre la defensa del Estado. Ciertamente, cuando hablamos sobre la defensa del Estado en la nueva normativa de contrataciones, no podemos dejar de abordar, para mí, estos tres puntos esenciales que deben siempre de ser cabecera en cualquier tipo de acción por parte del Estado, o debería ser cabecera, lo que es la prevención, la colaboración y la retroalimentación. Una procuraduría pública no puede estar simplemente para, como un portero, atajar las pelotas que están siendo lanzadas hacia su arco. Una procuraduría pública, como cualquier oficina dentro de la estructura de una entidad, tiene que estar en una serie de acciones colaborativas de retroalimentación, aprender de todo aquello que llega, laudos perdidos, sentencias perdidas, tienen mucho aprendizaje para que uno pueda retroalimentar a su entidad. Y el día de hoy yo quiero abordar sobre la prevención, que está vinculado justamente a lo que también la doctora Zambrano estuvo tratándonos el día de hoy. La prevención como concepto, gobernar es prevenir. No podemos alejarnos de este concepto. ¿Y a qué voy sobre este punto? ¿Y cuál es el primer acto de prevención que tiene que tener la defensa del Estado? Y no vamos a enfocarnos simplemente con el acto de las procuradurías públicas, sino a propósito de lo que le estaba mencionando de la colaboración, de la articulación. Todo esto es un engranaje que tiene que participar cada uno de los elementos pertinentes de una entidad cuando estamos hablando de un contrato del cual puede devenir alguna controversia. Y vamos a referirnos a la nueva normativa de contrataciones al artículo 332 sobre lo que es el convenio arbitral. Aquí hay dos aspectos importantes que no podemos dejar de ver, que es un acto preventivo a propósito de algunas denuncias, por ejemplo, que estaba mencionando la doctora Zambrano, que ciertamente si juntamos a muchos más profesionales podrían mencionar algunos otros casos más. Y son dos conceptos o dos ideas que abordan este artículo 332. El listado de centros y el regajo. Algunos de ustedes dirán, pero es lo mismo, estamos hablando de un listado de centros arbitrales. Son temas diferentes. El regajo es un listado es un listado que está acreditando a las instituciones arbitrales y eso está a cargo del OS, lo que antes era conocido como el OCE. El listado de instituciones arbitrales es una elaboración, un listado que lo va a elaborar cada entidad del Estado. Entiéndase que el regajo como una institución, como una oficina dentro del OS que está acreditando a las instituciones arbitrales, ya ha salido la comunicación pertinente que está en línea con las disposiciones finales que tiene la actual normativa de contrataciones, que la existencia de esta o la incorporación de las instituciones arbitrales a este registro
es progresivo, pero es obligatorio, es decir, ninguna entidad va a poder elegir a una institución arbitral que no se encuentre en el regajo a partir del 1 de enero del año 2026. Es la fecha límite de vida, podríamos decir en ese sentido, para muchos procesos arbitrales que puedan ser administrados ante instituciones arbitrales obviamente estandarizadas, que están llevándose a cabo conforme a los lineamientos que está estableciendo el OS, que como norma tenemos que dar cumplimiento. Sin embargo, al día de hoy, hasta el 31 de diciembre, no hay una obligatoriedad de elegir a las instituciones arbitrales que se encuentran en ese registro, es decir, en el regajo, en tanto que sí es una obligación, una disposición que está establecido en la norma, las instituciones arbitrales, perdón, las entidades del Estado tienen que elaborar un listado. Y ese listado de instituciones arbitrales, que habrá que ver la técnica que cada una de las entidades va a elaborar, va a ser un anexo dentro de los procedimientos de contratación. Y si en algún procedimiento, porque este listado de instituciones arbitrales no es algo nuevo traído a propósito de la 32069, es ya una regla, un procedimiento que fue incorporado por el Decreto Supremo 278 el 21 de diciembre del año 2024, que justamente modifica el artículo 226 del reglamento de la 30225, ese famoso artículo que habla que en todos los escenarios que se desarrollan, si no se encuentra una institución arbitral dictado, establecido en tu convenio arbitral, quien inicia el arbitraje puede iniciarlo ante cualquier institución arbitral, lo que trajo muchos casos que han sido denunciados. Ante ello, el legislador, viendo esta situación, señaló, ok, básicamente toda la acción o todo el margen de elección siempre estaba a favor o en las manos, vamos a ponerlo mejor así, en las manos del privado, que es normalmente que por estadística inicia los procedimientos arbitrales. Entonces vamos a dar una facultad a las entidades para que empiecen a regular, empiecen a marcar límites para que no sea cualquier institución arbitral que elija, sino una institución previamente establecida, diseñada en un listado que las instituciones arbitrales van, perdón, que los centros, que las entidades del Estado van a elaborar. Ese listado de instituciones arbitrales, que es una novedad que trajo este Decreto Supremo 278, que modifica el reglamento de la 30225, también ha sido incorporado y permanece en el actual reglamento de la 32069. Y como les digo, al día de hoy, que no solamente lo ha señalado las disposiciones finales de la normativa, lo ha señalado también este comunicado 04 de este año, asimismo ha sido también mencionado en la opinión 21 del 4 de agosto del 2025, señalando que hasta el 31 de diciembre de este año no es obligatorio elegir a las instituciones arbitrales que se encuentran en el OS, sino que a propósito de un listado de instituciones que van a ser elaboradas por las entidades, es de ese listado de donde se van a elegir a los centros arbitrales. Por lo tanto, si en estos momentos hay dudas sobre los que están siendo incorporados en el OS, independientemente de las dudas, son las reglas que ha establecido el OS y por lo tanto de obligatorio cumplimiento, pero a partir del 1 de enero del año 2026 tienen esta oportunidad para poder hacer una sección, parece fuerte hablar sobre segregación, pero una separación entre los que se estudian de manera correcta sus reglamentos, sus listados de árbitros, su estructura interna de las instituciones, los servicios que brindan, a aquellos que incluso también por estos aspectos que podrían tener denuncia, podrían estar siendo tal vez en algún sentido apartados de estos listados elaborados por cada una de las entidades del Estado. ¿Y por qué importante esto? No solamente para la actualidad que pueda ser aplicado bajo el marco de los contratos que puedan surgir, perdón, de las controversias que puedan surgir de los contratos que están en el marco de la 30225, sino también de las controversias que puedan surgir de los contratos que han sido firmados bajo el marco de la 32069, es justamente que si nos vamos a esta disposición de la 30225, cuando incorpora esta regla, establece en su primera disposición final sobre la vigencia y señala que entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de este decreto supremo. Es decir, si nosotros nos vamos a la teoría de los hechos cumplidos, independientemente de que esta modificación no estaba dentro de las bases, no estaba en el marco de la suscripción de ese contrato, de la aprobación misma de las bases,
como regla procesal, se va a aplicar a los hechos que vengan aplicándose de forma inmediata. La situación que se dé de forma inmediata, se aplicará esta regla procedimental. Entonces, es importante que cada una de las entidades del Estado, y resalto a cada momento que es importante porque básicamente es un salvavidas que la norma ha puesto para poder implementar ahí la limpieza de algunos centros, que hay que decirlo claro, hay muchos centros que han sido denunciados, desde grandes, de pequeños, medianos. Entonces es la oportunidad en que las entidades del Estado, bajo la elaboración de un listado, una técnica pensada, elaborada de manera consciente, de manera técnica, elaboren este listado de instituciones arbitrales. Y este listado va a también ser útil al momento en que el 1 de enero del año 2026, con aproximadamente al día de hoy, 5 instituciones arbitrales que han sido ya incorporadas en el regajo, y estoy segura que hasta el 31 de diciembre de este año van a incorporarse todavía mucho más. Al 1 de enero del año 2026, efectivamente, imaginemos que vamos a tener un listado en el regajo de unos 20 centros arbitrales. Pongámonos en el mejor de los escenarios y esperemos que sea así, que existan muchos más, que hayan pasado los filtros que establece el OS y puedan ingresar al listado del regajo. Imaginémonos entonces que el 1 de enero del año 2026 tengamos un regajo con 20 centros arbitrales. El listado de las instituciones arbitrales que va a ser elaborada por las entidades del Estado no va a dejarse sin efecto, porque obviamente la norma sigue en su redacción en el actual reglamento de la Ley de Contratación Pública. Va a existir entonces una convergencia, va a existir una unión entre lo que es el regajo y entre lo que es el listado. Es decir, ciertamente los centros arbitrales que se van a encontrar en la lista de las entidades del Estado solamente van a ser aquellas que se encuentren en el regajo, pero incluso de aquellas que se encuentran en el regajo, las entidades del Estado podrán hacer una suerte de barrido. Recuerden que básicamente es una regla similar en la práctica de lo que se hacía en el RNA-OCE. Escuchaba yo y hablaba con muchos procuradores públicos, es más, hay muchas conferencias donde en su momento lo han mencionado, podrían haber dicho algunos procuradores, en el listado del regajo hay 300 árbitros, pero de los 300 ciertamente yo no elegiría a 200, me quedaría solamente con unos 100, a propósito de lo que siempre se comenta o siempre hay una lectura de los laudos que se emiten por los diversos árbitros. Entonces, básicamente es un listado, hablando de los centros arbitrales, que puede hacerse también un filtro a propósito de la existencia o de los que van a estar registrados en el regajo. Esa es la importancia y ese es el concepto o el inicio de lo que se está hablando en este momento sobre la prevención. La prevención por parte de las entidades, hablando específicamente de lo que son centros arbitrales, hablamos de los convenios arbitrales, ya no solamente se va a quedar en la idea de la participación del procurador público en la redacción del convenio arbitral, va a ir más allá. Tiene que haber una etapa de colaboración con las demás áreas pertinentes de las entidades y un estudio técnico serio, porque la elaboración de un listado no simplemente puede ser porque este centro es bonito, porque da un buen coffee break, porque su listado de algunos servicios es conveniente a las necesidades que uno tiene. Tiene que haber un análisis mucho más elaborado desde sus reglamentos, desde los servicios que brindan respecto a los procedimientos arbitrales, el listado de árbitros que tienen, sus procedimientos de recusación, la composición de sus consejos de cada uno de los centros arbitrales, un estudio técnico de estos elementos, no limitativos, sino otros elementos adicionales, es lo que le va a permitir a las entidades del Estado hacer listados pensados, listados técnicos y listados eficientes, que hagan una división entre lo que vemos ahora y lo que deseamos que sean las instituciones que puedan administrar los procedimientos arbitrales que vayan a surgir de las controversias. Es por eso que en este artículo no solamente nuestra vista tiene que irse respecto al regajo y por lo tanto solamente del regajo van a salir las instituciones arbitrales. No, a partir del 1 de enero del año 2026 va a haber una hermandad, pero de una hermandad donde vamos a empezar a seccionar algunos aspectos. El regajo efectivamente es la lista obligatoria, la lista cerrada de las instituciones arbitrales que uno va a poder elegir.
pero el listado de las instituciones arbitrales elaborada por las entidades públicas puede recoger algunas de ellas, obviamente no fuera de la lista del regajo, pero puede recoger algunos de los que están en el regajo y sobre ello, como un anexo dentro de sus procedimientos de contratación o de los procedimientos de selección, y para aquellos que no se pudo colocar dentro de sus contratos el centro arbitral, se tomará también de esta lista para la elección del centro arbitral que va a administrar los procesos arbitrales. Entonces, es importante la elaboración, nuevamente lo repito, porque es una herramienta de prevención. Es importante la elaboración de la lista de instituciones arbitrales por parte del Estado, porque tengamos en cuenta, y esto hay que prestar mucho oído a lo que acaba de decir la doctora Zambrano, el listado de los centros arbitrales de regajo, esperemos, sinceramente yo lo espero, que el tiempo no nos dé la razón. Si estamos señalando ahorita que el listado de regajo no está cumpliendo con el objetivo que se quería de tener instituciones arbitrales intachables, que tengan los mejores filtros para los aspectos de anticorrupción, antisoborno, entre otros actos delictivos, no lo podemos decir todavía ahora, creo que para dar un poco de buena fe, porque está recién en comienzo, pero pareciera que no fuera la solución. Y por eso les digo que esperemos que el tiempo no nos dé la razón y esperemos que efectivamente lo que se está buscando a propósito de las reglas que ha establecido para incorporarse en el listado del regajo, efectivamente sean eficientes. Particularmente, que me he leído las directivas que han salido, no siento que estén diseñadas para abarcar la prevención de aquellos actos que han sido mayormente denunciados respecto a administración de los procedimientos arbitrales desde las mismas instituciones arbitrales hasta por los mismos árbitros que trabajan o están enlistados en estas instituciones arbitrales. Pero esperemos que el tiempo no nos dé la razón y efectivamente la tarea que ha abordado, el diseño que ha abordado la norma y que de la cual se ha desprendido totalmente el OS. Antes el OS estaba inmerso más en participar en regulaciones y en la administración de los procesos arbitrales. Recuerden que teníamos el SNA, teníamos el listado de árbitros, el RNAOCE, ingresaban a lo que eran las instalaciones de los arbitrajes ad hoc, designaciones de los ad hoc, las reliquidaciones, disputas sobre liquidaciones de honorarios, siempre estaba ingresando el OS, pero básicamente el OS ahora se ha desprendido absolutamente de todo ello, no van a participar más aquí y todos estos aspectos que antes sí lo manejaba el OCE o el ahora OS van a ser tomados, administrados exclusivamente por las instituciones arbitrales. Es decir, se le está dando mucho más poder a una institución que es un apoyo, incluso, esperemos que no sea así, pareciera que fuera muchas más facultades de lo que el mismo árbitro por su competencia podría tener. Y justamente es un punto que también quiero tratar muy brevemente con ustedes, y es sobre la relevancia que ahora va a tener los árbitros dependiendo de la institución en la cual estén enlistadas. Recuerden que el requisito ahora, según la nueva normativa, para ser un árbitro es que puede ser árbitro. En la sección privada puede ser árbitro en todos los centros arbitrales que estés enlistado y en los procedimientos entre privados que vayan a designarte. Pero si quieres ser un árbitro que participe en un arbitraje con el Estado, a partir del 1 de enero del año 2026, solamente vas a poder ejercer la función arbitral si estás inscrito o enlistado dentro de uno de los centros que están acreditados por el regajo. Y el regajo ya ha establecido también ahí cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un profesional que va a ser árbitro en materia de contrataciones con el Estado. Por lo menos aquí ya se ha abierto un poco, ¿no? Porque la anterior norma, la 30225, establecía en los aspectos sobre el RNAOCE que estos requisitos que establecía para la incorporación en el RNAOCE, que buscaba tener a los mejores árbitros, no era para todo el arbitraje, era solamente buscaba a los mejores árbitros para el Estado, porque de ese listado solamente podía elegir el Estado. El privado podía elegir de todo un mar lleno de árbitros, pero el Estado solamente de una pequeña pecera. Muy buenos árbitros, pero seguían siendo limitados. Y en ese momento surgieron también muchas controversias sobre cuestionamientos a las designaciones reiteradas a algunos árbitros
Pero no era, en algunos casos claramente, no era porque fuera su favorito, era porque no había más que elegir y estaban buscando, o se está buscando en muchos casos, árbitros especializados en ciertas materias. Pasando de esa cara, de esa moneda que teníamos en la 30225, ahora tenemos más bien en la 32069 un requisito de, si no estás en el centro que está acreditado en el regajo, entonces no vas a poder ejercer la función arbitral. Y si bien en la institución en la que eres designado, pero que no te encuentras inscrito en ese listado, establece también ahí las condiciones o los requisitos que las instituciones deben de tener para los procedimientos que son de confirmación. Y esto justamente me trae ahora a una reflexión si es que se mantendrá esta frase, ¿no? Donde habla sobre que el éxito del arbitraje depende de la calidad del árbitro, que debería ser un mantra que debería seguir cumpliéndose al día de hoy, pero con estas reglas, estas condiciones, incluso limitantes que tienen los árbitros de no van a poder ejercer la función arbitral si no se encuentran en el listado de los centros inscritos en el regajo, y viendo o esperando que hasta el 31 de diciembre este listado todavía siga creciendo, pueden establecerse, y obviamente la norma, recuerden que establece que los centros arbitrales van a tener sus filtros, o sea, los centros arbitrales, como cualquier otra empresa, tienen su reserva de admisión. Y eso es lo que me trae en reflexión sobre que esperemos que este mantra se mantenga todavía en el tiempo y no más bien ahora dependa del éxito o del no éxito de un arbitraje, que ya no sea uno vinculado a la calidad del árbitro, sino más bien a lo referido a los centros arbitrales, que insisto, que es una figura, que es un apoyo, que no debería de ser el protagonista de la historia. El protagonista son las partes y el director es el árbitro, el que tiene la competencia por historia. Pero los centros arbitrales ahora van a pregonar, van a predominar por superior, pareciera en la redacción, incluso de los mismos árbitros. Otros conceptos que les mencionaba a propósito del tema sobre la defensa del Estado en la nueva normativa es la colaboración que ya les estaba mencionando, y definitivamente la retroalimentación. Son conceptos que no debemos olvidar, no debemos dejar de pasar esto. La capitalización del conocimiento con el fin de crear valor sobre el registro de las lecciones aprendidas es algo que, si no se hace, debe hacerse. Debe de dejar de verse a las instituciones del Estado para que deje de seguirse mencionando este concepto o esta frase de el Estado siempre pierde. El Estado no siempre pierde, hay casos difíciles ciertamente, pero el Estado no siempre pierde. Y para que se haga eso tenemos que aprender de las lecciones que ya hemos visto y que hemos tratado durante el desarrollo de muchos procesos arbitrales. Doctores, es lo que quería compartir brevemente con ustedes. Les agradezco mucho el tiempo compartido. Doctora, muchas gracias.